Hola amigos, ¿cómo se encuentran? Les habla Luis Victoria, su abogado de inmigración aquí desde Miami, Florida, en los Estados Unidos de América. Les hablaré hoy de un tema muy importante. Se denomina la discrecionalidad. ¿Qué es la discrecionalidad de un oficial de inmigración? Pues la ley estipula que un oficial de inmigración tiene la posibilidad de ejercer un derecho, un juicio en relación con la negación o la adjudicación de un beneficio migratorio. A muchas personas les niegan sus casos como tal, pero no saben por qué le negaron su caso y pues obviamente tiene que ver con esa discrecionalidad. Ya veremos qué significa esa discrecionalidad en este video tan importante para ti. Ya regresamos. Gracias una vez más por estar aquí en nuestro canal. Te invitamos para que le des like a este material de contenido porque puede ser de importancia no solamente para ti, sino también para tu familia o para quien lo pueda necesitar. También te invitamos para que nos sigas en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook. Aquí abajo te dejamos la información respectiva. Encontrarás temas de importancia para que puedas complementar ese tan anhelado sueño americano y que precisamente tiene que ver con la discrecionalidad de los oficiales de inmigración. ¿Qué significa finalmente la discrecionalidad? Es el juicio que puede emitir un oficial de inmigración en relación con un caso o una solicitud que finalmente tú le estás enviando al gobierno para que sea adjudicado un beneficio migratorio. En muchas ocasiones las personas nos llaman y nos preguntan qué sucedió con mi caso si yo envié toda la documentación que me exigía la ley, que me exigía ese caso en particular. Pues antes de ello es importante que ustedes se asesoren de un abogado para que su abogado lea todo en contexto, que tenga un análisis integral de su caso en particular, porque recuerde que básicamente la discrecionalidad o discreción que tiene un oficial de inmigración se basa en dos elementos importantísimos, los factores positivos y los factores negativos que usted puede tener en relación con un caso en particular. ¿Esto qué significa? Que su abogado va a analizar todos estos factores para que finalmente usted tenga el balance necesario para que pues favorezca finalmente esa decisión en favor de su caso. Entonces, en muchas ocasiones el oficial de inmigración pues sopesa o hace un balance de estos factores y finalmente pues emite una adjudicación del mismo. El Congreso entonces ha expresado a través de esta ley, a través de la ley de Immigration and Nationality Act, que es el compendio de las leyes de inmigración aquí en Estados Unidos, ha expresado que el Departamento de Homeland Security o de Seguridad Nacional tiene la discrecionalidad de adjudicar esos beneficios migratorios. ¿Por qué? Porque finalmente es lo que expresa la ley. Y el Departamento de Homeland Security, a través de su Agencia de Ciudadanía e Inmigración, ha también pues asignado esta labor de discrecionalidad a los oficiales de inmigración para que ellos finalmente tomen una decisión, una adjudicación en relación con su caso en particular. Entonces, este análisis es discrecional e implica que el oficial de inmigración revise todos los hechos y circunstancias relevantes que están especificados en la evidencia que usted ha suministrado y que pues tienen que ver con cada caso en particular. Siempre le expreso a mis clientes y a las personas que nos llaman en nuestras consultas que cada caso tiene su particularidad y sus características. Así que muy importante, y lo he dicho en varios videos, es importantísima la evidencia que usted suministra a su caso, porque de esa evidencia que usted suministra, que usted compile y que finalmente envíe, depende el éxito de su caso. Porque recuerde que el oficial de inmigración, de todas maneras, tiene limitaciones y no se puede exceder en sus funciones y en su derecho de ejercer su discrecionalidad. El oficial entonces no puede ejercer esta discreción de manera arbitraria y tiene que ser consistente con lo que le expresa la ley y basándose básicamente en lo objetivo. En lo objetivo tiene que ver con la evidencia que usted le ha enviado al gobierno para que analice y no puede tener subjetividades o basarse inconsistentemente o en perjuicio de sus suposiciones. Entonces, en algunos contextos existen regulaciones, leyes, jurisprudencias que tienen que ver con la discrecionalidad de ese oficial de inmigración y que básicamente se comprenden, como les hablaba anteriormente, los factores positivos y los factores negativos
que pues usa el oficial de migración para revisar y pues utiliza como guía para tomar esa determinación que finalmente le da una adjudicación a usted. Existen finalmente dos tipos de discrecionalidad, la discrecionalidad procesal y la discrecionalidad adjudicativa. Lo que estamos viendo en este video se denomina discrecionalidad adjudicativa. ¿Qué significa eso? Pues que finalmente el oficial de inmigración va a tener, después de haber hecho este análisis integral de sus factores, pues el juicio de emitir una adjudicación o una negación de su caso del beneficio migratorio. Entonces, ese análisis debe tener vamos a decir, como una conclusión integral y específica de su caso en particular, la cual, como les repito, tiene que ser basada en los hechos relevantes de su caso y en las evidencias que han sido pues enviadas en su caso en particular en esa solicitud de migración. Hay casos que regularmente son complejos y difíciles y los oficiales de inmigración deben ejercer este derecho de discrecionalidad basados en las consultas con sus supervisores inmediatos y con los abogados de pronto locales también que tienen que ver con este tipo de decisiones. Así que la plaquibilidad de esta discrecionalidad tiene que ver también con ciertos casos. No todos los casos sencillamente tienen la posibilidad de que el oficial de inmigración ejerza ese derecho de discrecionalidad. No todos los casos, porque exclusivamente y expresamente lo dice la ley. Este caso, por ejemplo, en particular, tiene el oficial de migración el derecho o el juicio de la discrecionalidad. Otro caso no tiene de pronto ese ejercicio de la discrecionalidad. Entonces, en los casos que finalmente el oficial de migración puede ejercer este derecho o ejercicio de la discrecionalidad, pues lo dice la ley, como les digo. Por ejemplo, una petición para clasificar a un extranjero como trabajador no tiene la discrecionalidad porque ya lo dice la elegibilidad, los criterios de elegibilidad son satisfechos, entonces el oficial de inmigración debe aprobarlo si se cumplen todos los criterios de elegibilidad. Las solicitudes, por ejemplo, para extender el estatus o cambiar el estatus de inmigrante, sí tienen la discrecionalidad para el oficial de inmigración. Muchas veces le niegan esta extensión del estatus, pero se dice, ¿pero por qué me la negaron? Porque el oficial sopesó, hizo un balance de los factores positivos y negativos. También, por ejemplo, un permiso anticipado para ingresar como no inmigrante a los Estados Unidos. Existe un derecho o el ejercicio de la discrecionalidad. Por ejemplo, el estatus de protección temporal o TPS también tiene el oficial de inmigración esa discrecionalidad. En el asilo, por supuesto, las peticiones para clasificar a un extranjero como inmigrante familiar, por ejemplo, que usted sea la esposa o el esposo de un residente permanente, de un ciudadano americano. Entonces, esa solicitud, esa por ejemplo I-130, esa petición familiar, no tiene discrecionalidad porque siempre y cuando se cumplan los requisitos de elegibilidad, es decir, que se cumpla la evidencia de que usted tiene esa relación familiar con su cónyuge o con su hijo o su padre, pues el oficial de inmigración no tiene el derecho de ejercer la discrecionalidad sobre ese caso en particular. Pero vemos que en respecto de la clasificación de un extranjero en relación con una visa de inmigrante basada en el empleo, sí tiene el derecho o el ejercicio de la discrecionalidad. Por ejemplo, cuando se trata de visas de inversionistas como la EB5, también se tiene el derecho a la discrecionalidad. Para el ajuste de estatus se tiene ese derecho de discrecionalidad porque recordemos que existen varios elementos como la carga pública, como las inadmisibilidades, como algunos otros criterios que tiene que analizar el oficial de inmigración y que finalmente tiene ese derecho de discreción de negarle o pues otorgarle ese beneficio migratorio. Hay algunas excepciones que no tiene pues el oficial ese ejercicio de la discrecionalidad, como de pronto, por ejemplo, las visas BAWA, las visas U, las visas T. Algunos elementos tienen que tenerse en cuenta allí para esa discrecionalidad. También, por ejemplo, algunas autorizaciones de empleo también tienen derecho de discrecionalidad. La naturalización, si se tiene todos los elementos finalmente sean satisfechos para que el oficial de inmigración pues evalúe que usted tiene la posibilidad de ser un ciudadano,
no tiene el derecho a la discrecionalidad porque usted cumple a cabalidad con todas ellas. Tiene que tener la objetividad de aplicar ese criterio para poder otorgarle a usted la naturalización. Entonces es muy importante que ustedes sepan todo esto porque finalmente van a encontrar ustedes ya la razón del por qué a usted le pueden negar un caso como tal, una solicitud en relación con su beneficio migratorio. Entonces, muchas personas nos preguntan por qué me negaron esa solicitud, ese derecho que yo tengo, por ejemplo, como un solicitante de ese beneficio migratorio, pero ya con este video ustedes van a tener en cuenta qué significa el que a usted le hayan negado su caso. Tiene que ver con los factores de discrecionalidad, tanto positivos como negativos. El derecho a la discrecionalidad o el juicio que emite este oficial de inmigración está consagrado en la ley y que finalmente cada caso, como lo analizamos en la última parte, pues tiene explícitamente, está expreso en la ley que el oficial de inmigración puede ejercer ese pues ejercicio de la discrecionalidad. Así que muy buen video. Es importante para que te eduques en tus casos, en tu objetivo de ser un inmigrante aquí en los Estados Unidos y que finalmente te fortalece la posibilidad de poder lograr ese sueño americano. Dale like a este video, te habló tu abogado de inmigración Luis Victoria aquí desde los Estados Unidos de América. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias por estar aquí en nuestro canal.